El hecho de que durante los acontecimientos de los juegos nórdicos de God of War no seamos capaces de viajar físicamente de un reino a otro, no significa que en el pasado no se pudiera. Recordemos que el templo de Tyr llevaba sumergido 150 inviernos antes de que Kratos y Atreus despertaran a la serpiente del mundo, y la propia creación del templo demuestra que las diferentes razas ya interactuaban entre sí antes de que los viajes entre reinos fuesen posibles a través de portales. De hecho, Freya comenta que esta fue la última gran colaboración entre todas las razas. Entonces, ¿el templo de los Tyr lo construyeron los gigantes o los elfos? Todas las razas colaboraron en su construcción. Fue el último gran acto de cooperación entre los reinos antes de que la paz desapareciera para siempre. Lo cual ya deja en claro que tenían que tener algún tipo de conexión entre los reinos físicamente, no mediante magia o energía del Bifrost. Y cuando conocemos a Mimir, este nos revela que los gigantes usaban muchos puentes hacia Jotunheim, no uno solo. Este es el último puente conocido hacia Jotunheim en todos los reinos. ¿Por qué no tomamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los demás puentes hacia su reino, bloquearon este con una runa secreta. Quiere decir que no se necesitaba exclusivamente la torre de viaje de ese reino para viajar hasta ahí. Como vemos, este acceso no estaba en el templo de Tyr, o sea que cuando Freya dijo que solo se podía acceder a los reinos exclusivamente desde la sala de viajes, o ella no sabía que existía este otro acceso, o no lo recordaba, o prefirió directamente no contárselo a Kratos porque ello suponía tener que rememorar muchos malos recuerdos, digamos, que tenían con Mimir, ya saben, ese trato que había tenido con Odín para unir a los Aesir y los Vanir, etc. Pero sin duda sí existían otros puntos desde los cuales uno podía dirigirse a Jotunheim de forma física, sin teletransportarse obligadamente. Pero solo los gigantes lo permitían, ya que no hay pruebas de que los demás reinos hicieran lo mismo. Por ejemplo, que Asgard y Vanaheim hayan estado unidos mediante puentes físicos en el pasado. Tal parece que los gigantes eran los únicos lo suficientemente sociables y confiados como para permitir que las demás razas tengan fácil acceso directo a sus tierras. Otra prueba más de que los reinos no están tan separados como se cree es el propio Ginnungagap. Ese choque de fuerzas primordiales de fuego y hielo dieron origen a todo lo demás. Este vacío se describe como la unión entre Muspelheim y Niflheim, literalmente. Por lo tanto, si uno o más reinos nórdicos continuaran en expansión sin límite, como si fuesen universos, digamos, infinitos, eventualmente colisionarían unos con otros. Algo que no es imposible, pero que tampoco ha sucedido.